Buenas tardes, el Señor me lo bendiga nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church. Pasamos cada 8 días y entre semana por los miércoles, ¿verdad? Sí, los miércoles pues es una enseñanza ah, referente al libro de Romanos. Estamos viendo los miércoles, los domingos en la mañana. Estamos viendo lo que es el libro de Efesios. Vamos en el capítulo 2 y en las tardes, los domingos, de 6 a 7, vemos una enseñanza bíblica. Por decir, no es un estudio más profundo. Las enseñanzas son un poco más profundas, un poco más tardadas, porque a veces no quiere dejar uno puntos sin aclarar. Y en este caso, pues buscamos porciones cortas que nos den un mensaje de acuerdo a lo que estamos enseñando, predicando, lo que la Biblia enseña. Vamos a ver el libro de Mateo esta tarde, vamos a ver el capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vamos a leerlo en Reina Valera, versión antigua, Reina Valera, y luego leemos lo que es en Biblia de las Américas, Biblia de estudio, y de ahí pasamos a la enseñanza. Si le voy a pedir a ver si que me haga el favor de leer lo que es Mateo 14 al 16, 14, Mateo 5, del 14 al 16, ¿verdad? Ahí está la enseñanza. Adelante. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Hasta ahí? Bien. Vamos a orar y luego leemos lo que es la versión Reina Valera. Perdón, las Américas, Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque se acerca un poco más al griego y nos deja ver un poco más claro con otras palabras, pero el mismo significado. Permítame hacer una oración y pasamos a lo siguiente. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque nos has permitido, Señor, estar nuevamente en tu recinto de oración, alabando y glorificando tu nombre, Señor, aprendiendo de tu palabra, dándote a ti la honra y gloria en nuestros corazones, con himnos y alabanzas, Señor, espirituales, de manera que, Padre, te damos a ti la honra y gloria, como eres digno de ser alabado y glorificado por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo. Bendito seas, Padre. Bendice esta tu casa de oración, bendice tu palabra. Prepara mi cuerpo, mi boca, mi ser completo, que no haya emociones, sentimientos propios, ni ideas, ni inclusive de movimientos que no van de acuerdo a tu palabra. Bendice a los que oyen con gusto, los que quieren aprender más de tu palabra, Señor. Es una información que se les da a todos. Bendice pues tu palabra, bendice tus siervos. De igual manera están llevando sus servicios este domingo en la tarde. Aquellos que predican, aquellos que oyen, aquellos que ayudan, maestros, obreros, misioneros, evangelistas, predicadores, todos ellos, Señor. Bendice y recompensa a cada quien según tu beneplácito, Señor. Bendice pues tu palabra y que todo sea para tu honra y gloria. Ponemos en tus manos todo esto y estas peticiones referente a los problemas alrededor del mundo. Tu palabra es muy clara, pero aún así hay gente que está sufriendo. Te pedimos por ellas, para aquellos que han perdido un ser querido, aquellos hermanos que están en enfermedad en cualquier parte del mundo. Sé con ellos, ayúdalos, prospéralos y dale salud. Ponemos todas nuestras manos pidiéndote perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, continuamos entonces con la lectura de lo que es la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Vamos a presentar lo que es el capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor así en las Américas. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. El 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El 16 cerramos. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que sea
para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, después de que hemos leído en esta manera, ¿qué es lo que lo que estamos viendo? Predicamos con la Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en el versículo 14? Que vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted en algún momento ha hecho una decisión de tener a Cristo como su único Salvador, entonces usted alumbra, usted es una luz en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, según lo que dice Juan, ¿qué dijimos? 8:12, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de San Juan? Lo acabamos de ver ahorita, lo busqué porque no estaba muy seguro. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Gracias, hija. La luz, una metáfora como la misma de la sal, que es lo que nos deja ver. Los creyentes en Cristo somos la luz, porque la luz de Cristo brilla a través de cada cristiano, a través de cada uno de nosotros. Ese es el punto. Por eso es que leímos en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos, si somos verdaderamente cristianos, no podemos esconder esa luz que brilla en nosotros. Si Cristo muere en nosotros, tenemos esa capacidad de alumbrar, no físicamente, pero sí espiritualmente. Brillamos a una intensidad que el mundo se da cuenta de que somos hijos de Dios, de que somos parte del cuerpo de Cristo, que es lo que nos dice ahí en Filipenses 2:15. De otra manera, pero el mismo punto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Somos ¿qué? Luminarias, ¿verdad? ¿Verdad qué es lo que dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna, así dice, y perversa, entre las cuales resplandecéis como luminarias. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Que debemos aprender que nosotros se nos identifica en la Biblia como con una metáfora de la luz. Somos la luz. Cristo es la luz, vamos por decir en alguna forma, es el sol, la luna, como los cristianos, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Ese es el punto. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, reflejamos la luz de Cristo en este mundo. Porque dijo el Señor ahí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? Y luego a nosotros se nos dice en lo que vimos del versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, nos da el ejemplo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que con la luz, que nosotros, puede ser de muchas maneras la aplicación de la luz. Cuando nosotros presentamos el plan de salvación a alguna persona, estamos alumbrando, estamos despertando el entendimiento de aquella persona dentro de lo espiritual, para que él también o ella también pueda tener esa condición de ser la luz del mundo, ¿verdad? Nosotros somos iluminarias, según Filipenses, ¿verdad? Es decir, para que como entre las cuales resplandecéis como luminarias en el mundo, dice Filipenses 2:15 al final del versículo, ¿verdad? La parte final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debe haber ese cambio, debe haber esa identificación. Con el solo hecho de ver una persona, y si nos preguntan qué bendición, ¿es usted cristiano? Gracias a Dios, ¿por qué? No, es que como usted actúa, como usted habla. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que debe haber un cambio que debe reflejarse en nuestra vida del diario vivir, viviendo a Cristo cada día en nosotros. Porque según Romanos 8:29, estamos siendo transformados
Y si me lo buscas para que sea bíblicamente, Romanos 8:29, ya lo hemos leído, y se repite, pero es necesario a manera de que quede en la mente. ¿Sí? Si lo tienes, sí, adelante. Dice la palabra de Dios, porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. O sea, debe haber un cambio muy grande, porque estamos siendo formados, estamos siendo hechos nuevamente a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios, la obra que empezó en cada uno de nosotros, la va a terminar según que es Filipenses 1:6, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que ahí en Filipenses 1:6. ¿Sí que dice? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya todo el sufrimiento de este mundo haya acabado para todo ser humano. Porque ciertamente algún día llegará el fin de este mundo. Porque la palabra de Dios nos enseña que va a haber un fin. No más que el tema ahorita es: ¿estás alumbrando con tu luz? ¿Estás dejando que conozcan los demás aquello que tú entendiste? Aquella persona que fue y te habló y te dijo: Dios te ama. Mira, Dios te puede usar si tú quieres, si tú te dejas, si te dispones, porque va a empezar a trabajar a ti y va a empezar una obra y la va a terminar. Pero debe haber esos cambios en tu vida que reflejen esa persona diferente que eres ahora, no la que eras antes. No como el Romano nos dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos esa renovación, esa reconciliación, pero debe haber un fruto constante en cada creyente, en sus actuar, en su hablar, en su mirar, en todas las acciones que se lleven a cabo, debe de reflejarse que somos hijos de Dios. Dice, y uno de los puntos más grandes es saber hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 5:45? Dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Amén. ¿Qué dice? Qué tremendo, ¿no? Es la gracia común, no es la gracia salvadora. Esto se le llama gracia común. ¿Por qué? Porque hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. No hace distinción de personas. La bendición es diaria para todo el ser humano. Ahora, entendemos que Cristo vino a hacer una obra de misericordia para la humanidad. Qué bueno, entonces debe haber un cambio en nosotros. Si nosotros está nuestro Señor Jesucristo, como Él dijo: yo soy la luz del mundo, y si nosotros tenemos a Cristo, nosotros brillamos, no con luz propia, sino con la luz de Cristo, porque estamos siendo transformados día a día a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque es necesario que esto carnal, que este cuerpo, estas costumbres del mundo, de la tierra, se queden aquí en la tierra. Y este cuerpo va a ser acabado, destruido. Luego, ¿qué va a pasar? Nuestra alma va a ser levantada al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y en ese levantar del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, va a ser transformado la persona o personas que sean levantadas aún de los muertos. Lo dice la palabra de Dios en un lugar de su palabra, dice: y los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hemos quedado, la iglesia, los creyentes en Cristo que murieron en Cristo, serán levantados un día de la tumba, y se les dará un cuerpo nuevo, igual que a cada uno de nosotros, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque no podemos hacer una cosa si no la entendemos o no queremos hacerla.
Simple y sencillamente la palabra de Dios está ahí para aquel que quiere hacerlo. Porque hay un versículo que dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si realmente creemos que hay un Dios verdadero y que envió a su Hijo a la tierra para darnos redención de pecados a todos por medio de su sangre, de su muerte, pues entonces debemos tener conciencia que lo que trajo nuestro Señor Jesucristo no salió de él, y él mismo lo dice, pero no recuerdo el versículo, si no vengo a hablar lo que yo quiera. Vengo a hacer y a hablar lo que mi Padre me mandó que hablara e hiciera. La palabra en sí está en San Juan. No recuerdo versículo, pero está en San Juan. ¿Por qué traigo esta? Porque la palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo no era ni de él mismo, es de su Padre que lo envió. ¿Tenemos? No vengo a hablar lo que yo quiera, sino lo que mi Padre me da que hable, eso hablo. Juan 12:49. Juan 12:49. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. En otras palabras, como comúnmente decimos a veces, no se mandaba solo. Nuestro Señor Jesucristo se sometió al Padre a tal grado que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Dice ahí en Filipenses 2, 11 o por ahí, 6 o 8, no recuerdo, ¿verdad? Se dice, desde el 5 empieza diciendo que en vosotros este sentir que hubo un nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 11 o 12, algo así, no lo tengo muy claro. ¿Sí lo tienes? Es Filipenses 2:8. 2:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, amigo. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que llevó a nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, que nunca mintió, que nunca maldició, que Él lo llevó a subir a la cruz y no quejarse, a derramar su sangre, a morir en la cruz por cada uno, el amor que tiene para con los suyos. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, en una manera, nada más en una manera, ha sido esparcida la humanidad. El sistema divino de Dios sujetó a la humanidad a la multiplicación. Hizo un varón, y del varón hizo a la mujer, y de la mujer y el varón surgió toda la raza humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Por ese amor, sabiendo que la raza humana había fallado, Dios, en su bondad, envió a su Hijo con un propósito, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice, pues siguiendo lo que estamos viendo, dice Efesios 5 del 1 al 8. Y eso sí me lo leo porque no lo apunté. Dice la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar, gracias, andar como hijo de Dios, pero luego nos da una lista. Y cuando comienza la palabra de Dios a darnos listas, comenzamos a hacer gestos. No nos gusta, porque nos dice, ¿sabes qué? Mira, y comienza la palabra de Dios diciendo en el versículo 4 de Efesios. Sí, en el 4. No, en el 3. Pero fornicación, ¿qué es fornicación? Sabemos todos que es fornicación. Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros.
como conviene. ¿Cómo qué? Como conviene, ¿verdad? Conviene a santos, ¿verdad? Como si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios, tienes santidad. No puedes andar haciendo lo que tú quieras, como tú quieras, porque hay una regla que hay que seguir, los mandamientos de Dios. Pero nomás se habla de mandamientos y no queremos escuchar la palabra de Dios. No hay con la palabra de Dios no hay yo no lo escribí, aquí está escrito de miles de años ya. Es lo que dice, y hay otras cosas más que nos dice, ¿verdad? Dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de servidor de ídolos, no tienen herencia en el reino de Cristo. Y no nos gusta. Y eso a veces, cuando comienza la palabra de Dios a darnos señas, a mandarnos mensajes, es que yo nomás quiero ser salvo, pero no quiero que sea mi Señor. Muchos no es lo que buscan nada más, es que yo quiero ser salvo, pero no quiero que me limiten en lo que es que soy autónomo, es que yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, porque es mi vida. Pues no es tu vida. Aunque lo piense uno muchas veces. Si nosotros fuéramos dueños de nuestra vida, sabríamos cuándo íbamos a morir. Si nosotros fuéramos dueños de este cuerpo, le diríamos: no engordes, no te enfermes, no te pongas viejo. Pero cada día que pasa, nos deja ver que hay algo más poderoso que nos hace crecer, nacer, crecer y envejecer y morir. No es tu cuerpo. En ese caso sería el cuerpo de los gusanos. Porque al último, ¿quién se lo come? Los gusanos. Lo importante aquí no es el cuerpo, es tu alma. Si hay un cambio en tu vida, si realmente has hecho una decisión correcta de aceptar a Cristo como tu único y Salvador, pues mira, por eso dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay mucha gente que es muy buena para hablar, para convencer, para manipular. Y ay, qué bonito habla. Y ay, me hizo sentir y temblé y lloré. Ay, sí, pero eres salvo. Te habló del amor de Cristo. ¿Cuál es el sistema de salvación de tu alma? No de tu bolsillo. ¿Qué está buscando cada pastor? Si el pastor te está predicando la palabra de Dios, te está invitando a que veas las diferencias del buen pastor. Si está diciéndote que si no diezmas o ofrendas te va a hacer el infierno, piénsalo, porque en la Biblia no dice nada de eso. Hay mucha gente astuta, por eso nadie os engañe con palabras vanas que no tienen fundamento, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si ya estás en una iglesia y estás aprendiendo la palabra de Dios, qué bendición, porque eso es lo que se debe hacer. Dice pues que no sé, el 7 dice de Efesios que estamos viviendo, dice: no sé, pues, a parceros, o sea, no es que de acuerdo con ellos, no les hagas segunda, en otras palabras, no te juntes con ellos, ¿verdad? Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijo de luz. ¿Andar como qué? Como hijo de luz. Si realmente eres hijo de Dios, eres hijo de luz. Y harás alumbrar con lo que tú conoces y sabes acerca de lo espiritual, de la salvación del alma de cada persona. No eres pastor, no puedes, no. A lo mejor tienes un llamado y no te has dado cuenta, pero si no eres de pastor, no eres de pastor. A lo mejor es de ganar almas, a lo mejor es de misionero. No necesariamente tiene que ser lo que no te gusta, porque puedes incursionar en el sistema de tu templo, de tu iglesia. ¿Qué es lo que necesitas? Porque Dios a todos nos da un don para servir como instrumentos en su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué miembro eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres luz en este mundo? En una o en otra manera. ¿Enseñas la palabra de Dios? ¿Enseñas luz a los que oyen? Con tu palabra,
con tu boca es usada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pues andar como hijos de luz. El versículo 15 que nos dice eso. Dice la palabra de Dios, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén, gracias, amigo. Es que está diciendo la palabra de Dios, dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud de muchas cosas, estoy probando la luz. Más sobre el candelero, que alumbra a todos los que están cerca, en casa. Estás alumbrando con tu luz en casa. Ese es el punto. No es para que nos escondan, yo no salgo porque soy cristiano. No, sal porque ese es el punto. Ese es el punto principal. En Marcos 4:21, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, también les dijo, traese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama, no es para ser puesta en el candelero. Dios, es para alumbrar. Como cristianos debemos alumbrar con esa luz de amor, con esa luz de paciencia, con los demás. Hay veces que decimos, pero ¿por qué son así? No me gusta cómo son. Pues déjame decirte que a otros no les gusta cómo eres tú o cómo soy yo. Cuando hay ese amor, esa paciencia y alumbras con la luz del amor a la familia, a tus conocidos, a tus amigos, a tus parientes, hay paz para con todos. Hay bendición, pero depende de cada uno. En Lucas 8:16 dice la palabra de Dios, ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Para que los que entren vean la luz. A toda la persona que te ve, que te conoce, debe ver en ti esa luz que alumbra al conocimiento, al entendimiento de lo espiritual, de lo divino, de lo santo. Pero si andas haciendo lo que no debes, siendo cristiano, entonces debemos pensar aquello que dice 2 Corintios 13:5, ¿sí? ¿Todo así? Examinaos a vosotros mismos. Ajá. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. No está diciendo el pastor, gracias amiga, te va a examinar el pastor, te va a juzgar el pastor y te va a poner una penitencia. Te vas a ir de rodillas desde esta calle hasta la otra y sin nada en las rodillas. No, esa es decisión de cada uno. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo. ¿Qué más dice? Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. ¿Quién es el que tiene que estar al tanto de si realmente es hijo de Dios? Cada persona que dice que es hijo de Dios. Podemos tener 20, 30 años, 50 años en el Evangelio, pero si no tenemos a Cristo verdaderamente en nuestros corazones, no tenemos nada. En vano hemos corrido. Entonces, examínate cada día, seas quien seas. A ti, pastor, me dice, a ti te estoy diciendo. Tú que le predicas a otros, no vaya a hacer que estés reprobado delante de Dios. Cada día, cada momento, cada instante, debo de tener esa precaución de buscar tener el entendimiento si realmente soy lo que digo que soy. En estos momentos hay muchas iglesias que están batallando con miembros que se bautizaron alguna vez, que dijeron, yo me bautizo, yo creo. ¿Ah, sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos? Diría un pastor que gritaban, aleluya. ¿Dónde están? ¿Escondidos? ¿Escondiendo la luz para que nadie la vea? Dice el versículo 16 y cerramos. Así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos, ¿verdad? ¿Y qué dice el 15? 15:8, Juan 15:8, ya lo vimos, ¿verdad? No, era 12:8. Entonces, 15:8 también lo vemos. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto, gracias. ¿Para qué estamos puestos? Para llevar mucho fruto. Dice 1 de Pedro 2:12, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación o la venida de Cristo, estimándolos por las buenas obras. Creo que así dice, ¿verdad? Estimándolos por las buenas obras. Aunque no quiéramos, estamos a la vista de todos. El cristiano siempre está en los ojos de toda la gente puesta en él, y más en el pastor. Estás en el pastor, a ver, estaba viendo la muchacha aquella, ahí va el pastor, andan unas niñas alrededor del pastor y el pastor estaba jugando con él. Eso la gente murmure, diga, brinque, salte, lo que quiera. Si tu testimonio es verdadero delante de Dios, no tienes de qué preocupar. Al contrario, va a haber muchos que quieran dañarte. Por eso dice en 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. ¿Qué es lo que te dice? Para que sean confundidos los que blasfeman. ¿Qué es blasfemar? Lo mismo que murmurar, hablar, decir una mentira. Mucha gente, para destruir el testimonio de otra gente y ponerlo en mal, comienzan a inventarle cosas, a sacarle cosas, y hay gente que lo cree. Pero tu conciencia está tranquila, no te preocupes. Todas esas personas que te desean mal, esas personas que quieren dañarte, por lo que sea, por celos, envidia, o por necesidad, por lo que quieras. Tú, que nos recomienda la palabra de Dios, ahí en Mateo 5:44. Dice la palabra de Dios, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y vos qué? Y os persiguen. Os ultrajan y os persiguen. Cualquier cosa que te haga quien sea, tú contéstale con oración, tú contéstale con bendición. Porque haciendo, dice Romanos, porque haciendo esto, ascuas de fuego crea sobre su cabeza. Romanos, ¿qué es? Es algo que acabamos de ver en Romanos el miércoles. Precisamente va una cosa con otra, la palabra de Dios, ¿eh? Porque haciendo esto, dice, vamos a que a lo mejor lo busque ver sin la Biblia, que nos lo lea por medio de la Biblia, porque sí dice así, pero que sea bíblico, la verdad. Son cosas que debemos tener muy presentes como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? A mí no me gusta mucho esos versículos, Mateo 5:44. Ama a tu enemigo. Sí, pero esta es la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Rebelarme? No. Obedecer lo que me dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que, cómo dice? Romanos 12:20 dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Amén. Tiene, gracias, tiene un propósito de Dios. Lo mismo que dice en Hebreos 9:31, 31, 10 o 9:31, no recuerdo. 30. Dice que mía la venganza. Vamos a ver cómo nos presenta en Hebreos 9, no recuerdo exactamente si es 9 o 10. 30, 31.
Ahí. Hebreos 10, 30 y 31 dice la palabra de Dios. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Otra vez qué versículo dice? Hebreos 10, 30 y 31. Hebreos 10, 30 y 31. Que dijo el Todopoderoso, tú no te vendes, mía es la venganza. Y no nomás en el Nuevo Testamento, esto en el Antiguo Testamento también. No te vendes tú, mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor juzgará a su pueblo. De lo que hables, de lo que digas tú y yo, vamos a dar cuenta de lo que hemos hablado. Por lo que hayas hablado serás justificado, dice el Mateo, o serás condenado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuidado con la boca, porque ahí en Santiago hay una enseñanza muy grande acerca de la lengua. Parece que es el capítulo 3, del 2 en adelante. ¿Sí? Está toda la enseñanza. ¿Hasta qué versículo llega la enseñanza ahí? Hasta el 12. Del 3 al 12. Capítulo, hace más tiene que uno o dos. Es capítulo 3, versículos del 1 al 12. Capítulo 3, versículo del, ¿qué? Del 1 1 al 12. al 12, ¿verdad? Todas esas recomendaciones, ¿por qué nos las hace Dios? ¿Por qué nos pide el Señor tantas cosas en sí al cristiano? Bueno, hay un motivo y una razón muy poderosa. Ahí en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje elegido. Fíjese bien, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Pues nada más por eso. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice Juan 15, 8 y 9? Son cosas que debemos estar al tanto de la palabra de Dios. Es para el cristiano y para el no cristiano. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Amén. Estar en mi amor. A llevar mucho fruto. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, ahí en Lucas 9:23, el Señor nos aclara muy bien a aquel que quiere seguirle, aquel que tiene ese deseo de seguir la obra del Señor, de buscar la obra, no la ganancia, no lo monetario, no el beneficio, porque el beneficio ya nos lo dio en la cruz, en su muerte y resurrección. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y síganme, gracias, para que llevéis mucho fruto. Cada cristiano es su deber predicarle a aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no la han oído, porque sí la han escuchado, pero no la han oído con atención. Y dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con eso? ¿Ponernos a trabajar nada más? No. Así como alguien nos habló un día, así Él quiere que nosotros le hablemos a alguien más. Hechos 26:18. Dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Somos santificados. ¿Verdad? Es más claro, no puede estar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Es que quiero que me seas instrumento para que alcance a aquellos que no han oído, porque lo que dice la palabra de Dios es que no han oído que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus oídos, según de Corintios 4, que no recuerdo, porque el Dios de este siglo.
Segunda de Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién? Cristo, el Hijo. Gracias, Isla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay un propósito de llamamiento para cada cristiano, para cada persona. Es muy bonito que ser cristianos, es muy bonito sentirse bendecido, sabernos ser bendecido por la palabra de Dios, saberse hijo de Dios, pero tenemos una responsabilidad que nos heredó el Señor. Ahí en Mateo 28, 19 al 20, nos dejó una misión tan grande y maravillosa que debemos entender por qué no la dejó. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué promesa tan grande y maravillosa, pero ¿cuál es el propósito que Dios nos ha puesto por medio de su Hijo? Todas estas cosas en su palabra. Pues hay Hechos 26, 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Qué tremendo, es algo que debería de llenarnos de gozo, de alegría. ¿Qué dice 2 Corintios 4, del 1 al 6? Ahí va a estar otra vez el 4:4, ¿verdad? Y pongamos atención, terminamos, nada más este versículo y otros dos más. Adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios, que ni nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice de la palabra de Dios? Que no, ¿qué? Que no la distorsionemos o algo así de la palabra de Dios, un versículo. No me fijé bien en cuál, pero hay un versículo que dice el versículo 2, ni adulterando la palabra de Dios. Amén. Ni adulterando la palabra de Dios. Claro, mija. Todos llamados a predicar realmente la palabra de Dios. No tenemos el derecho, ni debemos, porque sí podemos, pero no debemos sacar de contexto la palabra de Dios. No podemos quitarle ni ponerle. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que es. Ahí en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Eras qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿A quién le dice eso? A los cristianos. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios 5:11? Dice la palabra de Dios, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Antes bien redarguidlas. Depende de cada quien. Es una enseñanza, no es un juicio. Es una predicación. ¿Te gustó? ¿No te gusta? Tienes derecho a tener tu decisión. Yo te presento lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. ¿Qué dice la Biblia acerca de cada creyente? ¿Eres tú luz o eres tinieblas? ¿Hablas la verdad o hablas lo que te conviene? ¿O buscas lo que te conviene o buscas agradar a Dios? ¿O buscas a Dios?
Depende de cada quien. Cada quien tiene su llamamiento. Cada quien tiene su forma de desarrollar lo que es llamado. A predicar, a compartir, a enseñar, a tocar instrumentos, a tocar instrumentos. Cada persona, Dios le dio un don y tiene un ministerio en la misión que tiene cada creyente. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles. No nomás, Dios te ama y ahí te quedas. No, mira, Dios te ama. Dios pone la oportunidad y el momento para que comuniquemos la palabra de Dios. No buscando que nos den una moneda, porque la palabra de Dios no es para lucrar con ella, es gratis. Ciertamente que los templos necesitan mantenimiento y el pastor necesita que se le ayude para tener ese mantenimiento, pero eso no da motivo para que se vea a cada miembro de la iglesia como un billete, un billete en cada persona. Son almas del Señor y debemos tener cuidado tanto unos como los otros, porque con Dios no se juega. Recordemos que hizo el Señor Jesucristo cuando hizo un amarre con un lazo y echó a todos los vendedores del templo. ¿Qué le dijo? Han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. No caigamos en eso. Ciertamente el pastor que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Que su iglesia lo ayude, que le sea fiel a su iglesia, porque no en todos lados la iglesia es fiel. Hay muchos chapulines, con perdón de la expresión, andan brinque y brinque de aquí a allá, de aquí a allá, y nunca se quedan en ningún lado. Es que yo ya trabajé, el Señor todavía trabaja, todavía está actuando. ¿Por quién? Por nosotros. Ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, me parece que es primera de Juan, no estoy muy seguro. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesús. Abogado tenemos, todo está abogando por cada cristiano. Cuando nosotros fallamos, porque todos fallamos. Mientras estemos en este cuerpo, no puedo, yo soy más santo que tú, hazte para allá. No me toques, no me veas. No, todos fallamos. Seas quien seas. No importa que seas el más pobre, el más rico, el más guapo, el más feo. Si estás predicando la palabra de Dios, tienes fallo. Por eso siempre mi recomendación es: no vayas al que se congrega a buscarle defectos al pastor, porque le vas a llevar muchos. Ve a buscar ser edificado con la palabra de Dios. Y si el pastor te está edificando con la palabra de Dios y su testimonio es limpio, consecuéntalo, ayúdale, no lo dejes solo. Espero que sea de bendición para ustedes. Es una pequeña enseñanza, pero muy bonita. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias porque nos permites compartir tu palabra. Bendice pues tu palabra, bendice a cada oyente, y Padre, que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en nuestros pecados. Amén. El Señor me lo bendiga.